niño huérfano de 4 años encuentra a una mujer hermosa durmiendo en la tumba de su padre. Cuando intenta despertarla, ve un collar con la foto de un hombre, pero algo impactante sucede. Comenta dando una calificación de 0 a 10 a mi historia. Tu opinión es muy importante e inscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Cuento con tu ayuda. El niño huérfano caminaba por las veredas angostas del panteón con pasos vacilantes, sus pequeñas manos aferrando un puñado de flores silvestres que había recogido en el jardín abandonado al lado de la vecindad donde vivía. A sus 4 años, su apariencia frágil y desnutrida hacía que muchos lo confundieran con un niño mucho menor, y su ropa raída contaba la historia de una vida marcada por la ausencia y la necesidad. Cada domingo por la mañana repetía el mismo ritual. Salía de la vecindad sin avisarle a la tía Justina, la cual lo criaba por compromiso. Caminaba las 6 cuadras que separaban su residencia del panteón municipal y se dirigía directamente a la tumba de mármol gris, donde su padre, don Rafael, descansaba hacía 2 años. La lápida sencilla traía solo el nombre grabado y 2 fechas que aún no sabía leer completamente, pero conocía cada rasguño de aquellas letras de tanto pasar los dedos sobre ellas. Aquella mañana de domingo, el sol se filtraba suavemente a través de los árboles añejos que sombreaban los senderos del panteón, creando un juego de luz y sombra que danzaba sobre las sepulturas silenciosas. El niño seguía su ruta habitual, saludando mentalmente a las otras tumbas como si fueran vecinos conocidos, cuando algo completamente inesperado interrumpió su rutina. Sobre la lápida de su padre, una figura humana yacía de forma serena, como si aquel fuera el lugar más natural del mundo para descansar. Era una mujer de aproximadamente 30 años, con cabellos dorados que brillaban bajo los rayos de sol matinal, vistiendo un vestido blanco que ondeaba gentilmente con la brisa fresca de la mañana. Dormía profundamente, con una expresión de paz en el rostro que contrastaba extrañamente con el lugar donde había escogido reposar. El niño se detuvo a algunos metros de distancia, sus flores silvestres temblando en sus manos pequeñas, mientras intentaba procesar aquella escena surreal. Nunca había visto a nadie en el panteón, además de don Nacho, el jardinero anciano que cuidaba el lugar, y ciertamente nunca había presenciado a alguien durmiendo sobre una tumba. Su curiosidad infantil luchaba contra el miedo instintivo que sentía ante lo desconocido. Se aproximó despacio, pisando de puntillas para no hacer ruido sobre el pasto húmedo del rocío matinal. Cuanto más cerca llegaba, más detalles conseguía observar de la misteriosa visitante. Llevaba un collar delicado de oro que reflejaba la luz solar, y en el dije había algo que hizo el corazón del niño acelerar: la fotografía en miniatura de un hombre que él reconoció inmediatamente. El hombre de la fotografía era idéntico a su padre, pero con una apariencia más joven y una sonrisa radiante que el niño jamás había visto en ninguna de las pocas fotografías antiguas que su tía guardaba en casa. Era como si aquella imagen capturara una versión de su padre que él desconocía completamente, alguien genuinamente feliz y lleno de vida. Las manos pequeñas del niño comenzaron a temblar aún más intensamente mientras él luchaba contra el impulso de huir corriendo. Algo en aquella situación lo dejaba profundamente perturbado, como si estuviera a punto de descubrir un secreto que cambiaría todo lo que pensaba saber sobre su propia historia. El aire alrededor parecía cargado de una tensión que él no conseguía comprender, pero sentía con cada fibra de su ser. Reuniendo toda la valentía que un niño de 4 años podría tener, extendió la mano y tocó gentilmente el hombro de la mujer adormecida. Ella despertó instantáneamente, abriendo ojos verdes como esmeraldas que se agrandaron al verlo. Por un momento que pareció eterno, se miraron en silencio absoluto,
como si ambos estuvieran intentando descifrar un enigma imposible. Entonces, de forma completamente inesperada, la mujer comenzó a llorar. No eran lágrimas discretas, sino sollozos desesperados que sacudían todo su cuerpo mientras ella murmuraba palabras incomprensibles sobre perdón y segunda oportunidad. Sus palabras salían entrecortadas, mezclando frases que el niño no conseguía entender completamente, pero que cargaban un dolor tan intenso que él sintió ganas de llorar también. La mujer se levantó abruptamente, aún sollozando, y comenzó a correr entre las tumbas como si estuviera huyendo de algo terrible. El niño intentó seguirla, gritando para que ella volviera, pero sus piernas pequeñas no conseguían acompañar la velocidad desesperada de la fuga. En pocos segundos, ella había desaparecido entre los árboles y monumentos, dejando solo el eco de sus pasos en el silencio pesado del panteón. Lo que restó de su presencia fue un perfume dulce de jazmín que aún impregnaba el aire alrededor de la tumba, y algo que brillaba en el pasto cercano a la lápida de su padre. El niño se agachó y encontró una pequeña llave dorada, delicadamente trabajada, que aparentemente había caído del vestido de la mujer misteriosa durante su fuga precipitada. Aferrando la llave con cuidado, como si fuera el tesoro más precioso del mundo, el niño miró en la dirección donde la mujer había desaparecido, sintiendo que su vida acababa de tomar un rumbo completamente diferente. Las flores silvestres que trajera para su padre estaban esparcidas por el suelo, olvidadas ante la magnitud de lo que acababa de presenciar. Él no sabía aún, pero aquella llave dorada abriría mucho más que una simple cerradura. Ella destrabaría secretos enterrados hacía años, revelaciones que transformarían completamente su comprensión sobre quién era su padre y qué mujer misteriosa había escogido la tumba de él para dormir aquella mañana soleada de domingo. Durante los días siguientes a aquel encuentro perturbador, el niño no conseguía quitar la imagen de la mujer misteriosa de su mente. Él volvía al panteón todos los días después de la clase en el kinder local, esperando ansiosamente que ella apareciese nuevamente, pero la tumba de su padre permanecía solitaria bajo el sol de la tarde. La llave dorada se había tornado su compañía constante, guardada cuidadosamente en el bolsillo de su pantalón raído, y él la tocaba repetidamente como un talismán que pudiese traer de vuelta aquella aparición enigmática. Don Nacho, el jardinero del panteón, un señor de 60 años con canas y el rostro curtido por el sol, comenzó a notar la presencia diaria del niño y decidió conversar con él. Sus ojos pequeños y bondadosos demostraban preocupación genuina cuando se aproximó a él en una tarde de jueves, cargando su regadera de metal viejo y algunas herramientas de jardinería. «Chamaco, has venido aquí todos los días esta semana», dijo él con voz suave, arrodillándose al lado de él próximo a la tumba. «¿Estás buscando a alguien específico? ¿Puedo ayudarte de alguna forma?» El niño vaciló por un momento, pero decidió confiar en aquel hombre que siempre lo había tratado con gentileza durante sus visitas dominicales. Describió detalladamente a la mujer del vestido blanco, los cabellos dorados, los ojos verdes como esmeraldas y principalmente el collar con la fotografía que tanto lo había perturbado. Don Nacho escuchó atentamente, frunciendo cada vez más la frente conforme la descripción avanzaba. «Mijo, trabajo en este panteón hace más de 20 años», respondió él finalmente, moviendo la cabeza con confusión genuina. «Conozco a todos los visitantes regulares y puedo garantizar que en los últimos meses nadie correspondiendo a esa descripción ha estado aquí. La tumba de tu padre permanece intocada hace mucho tiempo, excepto por tus visitas y por la limpieza que hago semanalmente». Aquella respuesta dejó al niño aún más confuso y determinado a descubrir la verdad. Si don Nacho, que conocía cada movimiento del panteón,
No había visto a la mujer misteriosa. ¿Cómo explicar lo que él había presenciado? La llave dorada en su bolsillo parecía quemar contra su pierna, recordándole constantemente que aquello no había sido producto de su imaginación infantil. De vuelta a la vecindad donde vivía con su tía Justina, el niño comenzó una búsqueda obsesiva por cualquier cerradura que pudiese ser abierta con aquella llave especial. La residencia era pequeña y modesta, con muebles antiguos que parecían cargar el peso de décadas de tristeza y resignación. Su tía, una mujer de 60 años, con expresión perpetuamente amarga, observaba sus andanzas por la casa con irritación creciente. «¿Qué estás buscando, chamaco?», preguntó ella en una noche, mientras él revolvía detrás de un librero empolvado en la sala. «Desde que volviste del panteón la semana pasada, andas como un gato perdido, olfateando cada rincón de esta casa». El niño no respondió, temiendo que la tía descubriera sobre la llave y la confiscara como hacía con cualquier cosa que considerase peligrosa o inadecuada para un niño. Continuó su búsqueda meticulosa, examinando cajones, armarios, puertas antiguas e incluso las grietas entre las tablas del piso de madera que crujía bajo sus pies pequeños. Fue en una tarde lluviosa de sábado que él decidió explorar el ático, un espacio que su tía siempre prohibiera terminantemente. Esperó ella salir para hacer compras en el mercado de la esquina y con el corazón latiendo acelerado, arrastró una silla hasta la trampilla en el techo del corredor. El ático estaba sumergido en penumbra y cubierto por una capa espesa de polvo que hacía sus ojos arder. Entre telarañas y objetos abandonados, hacía décadas, sus ojos se fijaron en un pequeño arcón de madera oscura, parcialmente escondido detrás de cajas viejas. Se aproximó a él con cuidado y descubrió que poseía una cerradura delicada y dorada, que parecía combinar perfectamente con la llave que cargaba. Sus manos temblaron cuando insertó la llave y ella giró suavemente, destrabando el mecanismo con un clic casi inaudible. Dentro del arcón encontró un tesoro de secretos cuidadosamente preservados. Había decenas de cartas escritas a mano en papel amarillento por el tiempo, todas dobladas con cuidado extremo y amarradas con cintas de satén descoloridas. Las cartas exhalaban un perfume tenue pero familiar, jazmín, el mismo aroma que había sentido en el panteón después del desaparecimiento de la mujer misteriosa. La caligrafía de las cartas era elegante y femenina, y aunque el niño aún estuviera aprendiendo a leer en el kinder, conseguía descifrar algunas palabras aisladas que aparecían repetidamente. Amor, saudade, perdón, eternamente. Todas las cartas eran firmadas solo con iniciales que él no conseguía comprender, dirigidas siempre a mi ángel, una expresión cariñosa que hacía su corazón apretar de una forma que no sabía explicar. En el fondo del arcón encontró algo que hizo su mundo estremecer, una fotografía antigua en blanco y negro mostrando a su padre joven al lado de una mujer deslumbrante que él reconoció instantáneamente. Era la misma mujer del panteón, con los mismos cabellos dorados y ojos expresivos, sonriendo radiante al lado de su padre en una pose que sugería intimidad profunda y felicidad genuina. Detrás de la fotografía encontró palabras escritas a lápiz en una caligrafía temblorosa. Nuestra luna de miel, los días más felices de mi vida. El descubrimiento lo dejó completamente aturdido. ¿Su padre había sido casado con aquella mujer misteriosa? ¿Por qué su tía nunca había mencionado la existencia de otra esposa? ¿Qué había acontecido con ella? ¿Y por qué apareciera aquel domingo durmiendo sobre la tumba? El sonido de la puerta de la frente abriéndose lo alertó para el retorno de su tía. Rápidamente recolocó todo en el arcón, lo cerró nuevamente y bajó del ático con el corazón disparado. Durante la cena silenciosa que compartieron aquella noche, él observó el rostro endurecido de su tía con ojos nuevos,
percibiendo que ella cargaba secretos mucho mayores de los que jamás había imaginado. Aquella noche, acostado en su cama estrecha en el cuarto pequeño que ocupaba en los fondos de la casa, el niño aferró la llave dorada contra el pecho e intentó procesar todos los descubrimientos perturbadores del día. La mujer del panteón no era una desconocida cualquiera. Ella hacía parte de la historia de su padre, una parte que había sido deliberadamente escondida de él. Las cartas perfumadas con jazmín y la fotografía feliz sugerían un pasado de amor intenso que había sido interrumpido por algún motivo que él aún necesitaba descubrir. Mientras la lluvia golpeaba contra la ventana pequeña de su cuarto, el niño sintió que estaba solo al inicio de una jornada que revelaría verdades capaces de transformar completamente todo lo que pensaba saber sobre su propia historia. La llave dorada había abierto mucho más que un simple arcón. Había destrabado un pasado lleno de misterios que exigían respuestas, no importando cuán dolorosas ellas pudiesen ser. Las semanas siguientes se transformaron en una obsesión silenciosa para el niño. Él llevaba secretamente algunas de las cartas encontradas en el arcón para la escuela, pidiendo ayuda a la maestra para descifrar las palabras más difíciles. La señora bondadosa que enseñaba en la pequeña sala de clase del kinder local notó su determinación inusual para un niño tan pequeño y comenzó a dedicar algunos minutos extras después de las clases para ayudarlo con la lectura. «Estas cartas parecen muy antiguas», comentó la maestra en una tarde, ajustando los lentes mientras examinaba el papel amarillento. «¿Son de algún pariente tuyo? La caligrafía es muy bonita, de alguien que tuvo buena educación». El niño solo movió la cabeza afirmativamente, sin revelar la verdadera origen de los documentos que tanto lo intrigaban. Gradualmente, conforme su capacidad de lectura mejoraba, las cartas comenzaron a revelar una historia de amor profundo y tragedia. Su padre había tenido un gran amor en su juventud, alguien que escribía sobre planes de futuro, sueños compartidos y una felicidad que transbordaba de cada línea cuidadosamente trazada. Pero había también menciones a obstáculos imposibles, familias que no comprendían y sacrificios necesarios por el bien de todos. Una carta en particular llamó su atención por mencionar una decisión dolorosa que necesito tomar para proteger nuestro amor de la destrucción. La mujer escribía sobre tener que desaparecer por un tiempo hasta que las aguas se calmen, prometiendo retornar cuando sea seguro para nuestros corazones reunirse nuevamente. El niño sentía que cada palabra revelada lo aproximaba más de la verdad sobre lo que había acontecido con aquella mujer misteriosa. Durante una de las tardes en que revolvía más cuidadosamente el arcón en el ático, descubrió algo que había pasado desapercibido en la primera exploración. En el fondo falso de la caja de madera, encontró una acta de matrimonio medio rasgada, con bordes amarillentos y algunos trechos ilegibles debido a la edad y humedad. El documento revelaba que su padre se había casado con una mujer cuyo nombre estaba parcialmente destruido, pero la fecha indicaba que la ceremonia había acontecido 3 años antes del matrimonio con su madre. El descubrimiento lo dejó completamente impactado. Su tía Justina había escondido celosamente por todos esos años el hecho de que su padre había tenido una esposa anterior. ¿Por qué ese secreto era tan importante de ser mantenido? ¿Qué había acontecido con el primer matrimonio que hacía a su tía reaccionar con tanto sigilo y aparente amargura siempre que él hacía preguntas sobre el pasado de la familia? Determinado a descubrir más sobre la mujer misteriosa, el niño comenzó a hacer preguntas discretas durante sus visitas diarias al panteón. Don Nacho, inicialmente reacio en hablar sobre visitantes del pasado, gradualmente fue abriéndose conforme percibió la determinación genuina del chamaco en comprender su propia historia familiar.
Ahora que usted ha mencionado nuevamente a esa mujer, dijo don Nacho en una tarde, mirando pensativo para la tumba mientras regaba las flores próximas, necesito confesar algo que viene incomodándome. Tal vez yo haya visto a alguien parecido con su descripción, pero siempre creí que fuera mi imaginación de persona anciana. El corazón del niño aceleró mientras él continuaba. En los aniversarios de la partida de don Rafael, a veces noto flores blancas frescas en la tumba que no fueron colocadas por usted o por mí. Y una vez, bien temprano en la mañana, pensé haber visto una silueta femenina arrodillada aquí, pero cuando me aproximé no había nadie. Siempre desconfié que alguien visitaba este lugar secretamente, pero nunca conseguí confirmar. Esa revelación confirmó las sospechas del niño de que la mujer del vestido blanco no había aparecido solo una vez. Ella tenía una conexión profunda con su padre que la hacía retornar regularmente, aún corriendo el riesgo de ser descubierta. Pero ¿por qué todo ese misterio? ¿Por qué ella no se presentaba normalmente como cualquier visitante haría? La presión de cargar tantos secretos solo comenzó a afectar el comportamiento del niño en casa. Su tía notó que él andaba más introspectivo, comía poco durante las comidas y pasó a tener pesadillas frecuentes que lo hacían despertar en medio de la noche. En una mañana particularmente tensa, ella decidió confrontarlo directamente. Desde aquel domingo en que volviste diferente del panteón, andas como si cargaras el peso del mundo en las espaldas, dijo ella, sentándose pesadamente en la silla de la cocina mientras preparaba el café de la mañana. ¿Qué está aconteciendo contigo, chamaco? Estoy comenzando a preocuparme de verdad. El niño sabía que llegara el momento de revelar por lo menos parte de lo que había descubierto. Con las manos temblando ligeramente, retiró una de las cartas del bolsillo y la colocó sobre la mesa delante de su tía. El rostro de ella empalideció instantáneamente al reconocer la caligrafía elegante y el papel amarillento que ella pensaba estar enterrado para siempre en el pasado. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó ella con voz ronca, sus manos arrugadas temblando, mientras sujetaba la carta como si fuera una serpiente venenosa. Te prohibí expresamente de revolver en el ático. Esas cosas deberían haber permanecido olvidadas para siempre. Yo necesitaba saber la verdad sobre mi padre, respondió el niño con una valentía que sorprendió a sí mismo. ¿Por qué nunca me contaste que él fue casado antes de conocer a mi madre? ¿Por qué escondiste la existencia de esa mujer que escribía cartas tan bonitas para él? La tía permaneció en silencio por largos minutos, su expresión pasando por una serie de emociones conflictantes. Finalmente, con lágrimas brotando de sus ojos duros, que raramente demostraban cualquier sentimiento, ella comenzó a hablar con una voz que el niño nunca había oído antes, vulnerable y cargada de arrepentimiento. Esa mujer, dijo ella pausadamente, fue la primera esposa de tu padre. Ellos se casaron muy jóvenes, llenos de sueños y planes para el futuro. Pero ella desapareció misteriosamente poco antes de tu nacimiento, dejando solo una carta, explicando que no podía competir con una nueva pasión que había entrado en la vida de él. El niño escuchaba cada palabra con el corazón apretado, percibiendo que finalmente estaba descubriendo los secretos que su familia había guardado por tanto tiempo. Pero la expresión en el rostro de su tía sugería que había mucho más para ser revelado, verdades aún más dolorosas que explicarían por qué aquella mujer había escogido dormir sobre la tumba de su padre en aquella mañana de domingo. Yo siempre supe de la existencia de ella, continuó la tía, secando las lágrimas con el dorso de la mano. Pero creí que sería mejor para ti crecer sin conocer esa parte complicada de la historia familiar. Ahora veo que estaba equivocada. Algunos secretos son pesados demasiado para ser cargados solos.
En aquel momento, el niño percibió que su jornada en busca de la verdad estaba solo comenzando y que las próximas revelaciones serían aún más impactantes de lo que todo que había descubierto hasta entonces. La mujer misteriosa no era solo una desconocida, ella era parte fundamental de la historia de su familia, una historia que había sido deliberadamente ocultada de él por razones que aún necesitaba comprender completamente. La revelación de su tía abrió las compuertas de una verdad aún más dolorosa. Entre lágrimas de arrepentimiento que ella intentaba contener hacía años, confesó que había mentido sobre las circunstancias de la separación. La primera esposa de su padre no había partido por descubrir una nueva pasión. En verdad, había sido ella propia quien convenciera a la mujer a alejarse, inventando historias sobre traición y desinterés por parte de su hermano. Yo creía que ella no era buena suficiente para nuestra familia, admitió la tía con voz embargada. Venía de una familia simple, trabajaba como costurera en un pequeño taller en el centro de la ciudad. Yo quería que tu padre se casara con alguien de mejor posición social, alguien que pudiese elevarlo en la vida. Fui cruel y egoísta, y destruí la felicidad de él por puro prejuicio. El niño sentía el suelo desmoronar bajo sus pies, mientras comprendía la magnitud de la manipulación que había separado dos personas que se amaban profundamente. Su tía continuó revelando detalles cada vez más perturbadores, como había interceptado cartas, esparcido mentiras sobre el carácter de la primera esposa e incluso forjado evidencias de infidelidad para convencer a su hermano de que estaba siendo traicionado. La peor parte, continuó ella, sollozando abiertamente ahora, fue descubrir años después que ella había perdido la capacidad de tener hijos debido a una enfermedad grave que contrajera en la juventud. Ella se alejó de tu padre no por desamor, sino porque creía que él merecía a alguien que pudiese darle una familia. Mis mentiras apenas confirmaron los miedos que ella ya cargaba. En aquel momento, el niño comprendió por qué la mujer misteriosa había llorado tanto al verlo en el panteón. Ella había pasado todos aquellos años creyendo que había perdido el único hombre que amara por no poder darle hijos, cuando en verdad había sido víctima de una trama cruel arquitectada por su propia cuñada. Durante los meses siguientes, el niño comenzó una búsqueda determinada por la mujer que había desaparecido de su vida con tanta rapidez cuanto había surgido. Preguntaba discretamente a los vecinos, más antiguos, visitaba el taller de costura mencionado por su tía y llegó incluso a pedir ayuda a la maestra de la escuela para encontrar registros antiguos en la pequeña biblioteca municipal. Fue una señora de 60 años que trabajaba en la florería próxima al panteón quien finalmente proveyó la pista decisiva. Ella se recordaba de una mujer con la misma descripción que compraba flores blancas regularmente, siempre pagando en dinero y nunca revelando su nombre. Ella vive en una casita simple en la periferia de la ciudad, reveló la florista. Trabaja como costurera autónoma, vive sola y es muy reservada. Algunas personas dicen que ella perdió un gran amor en la juventud y nunca se recuperó. Con el corazón disparado, el niño decidió ir hasta la casa indicada en una tarde de sábado. Era una residencia modesta con jardín bien cuidado y cortinas de encaje en las ventanas. Cuando finalmente reunió valentía para tocar en la puerta, quien atendió fue exactamente la mujer de los ojos verdes como esmeraldas que había huido del panteón meses antes. Ella lo reconoció inmediatamente y, esta vez, no huyó. En vez de eso, lo invitó a entrar y con lágrimas corriendo por el rostro, confesó toda la verdad sobre su historia con el padre de él. Reveló que había acompañado de lejos cada momento de la vida del niño desde su nacimiento. Conocía sus miedos, sus alegrías e incluso sus visitas dominicales al panteón. Yo enviaba dinero anónimamente para tu tía durante los momentos más difíciles.
confesó ella, sirviendo leche tibia en una taza de porcelana delicada. Siempre firmaba como una amiga de la familia. Era mi forma de cuidar de ti sin interferir en la crianza que tu familia había escogido para ti. El descubrimiento más impactante vino cuando ella reveló que había sido enfermera en el hospital municipal por décadas antes de jubilarse y que había estado presente durante los últimos días de vida de su padre. Él me hizo una promesa en el lecho del hospital, dijo ella con voz trémula. Pidió que yo cuidara discretamente de ti, caso algo aconteciese, pero sin nunca interferir en la crianza por la familia legítima. Él quería respetar la memoria de tu madre y el derecho de tu tía de ser su responsable legal. Durante varias semanas, el niño dividió su tiempo entre la casa de su tía y las visitas a la primera esposa de su padre. Gradualmente, las dos mujeres comenzaron a conversar, mediadas por la inocencia y determinación del niño, que deseaba solo comprender su historia familiar completa. Su tía, consumida por el remordimiento de décadas de mentiras, pidió perdón por los años de sufrimiento que había causado. La transformación no aconteció rápidamente. Hubo discusiones tensas, lágrimas amargas y momentos en que parecía imposible superar el abismo de rencor que separaba a las dos mujeres. Pero el niño, con su necesidad pura de amor y familia, sirvió como puente entre dos corazones que habían sido partidos por las mismas circunstancias. La primera esposa de su padre reveló que nunca se había casado nuevamente, dedicando su vida al trabajo voluntario en el hospital y a la memoria del único hombre que amara. Ella había visitado secretamente la tumba durante todos aquellos años, siempre cargando flores blancas y susurrando pedidos de perdón por haber creído en las mentiras que la alejaron de él. Lentamente, una nueva dinámica familiar comenzó a formarse. La tía del niño, enfrentando sus propios problemas de salud que había escondido por años, comenzó a aceptar la ayuda de la enfermera jubilada que conocía todos los médicos de la ciudad. La mujer misteriosa, finalmente pudiendo ejercer el amor maternal que siempre sintiera pero nunca pudiera expresar, comenzó a participar discretamente de la crianza del niño. El proceso de cura emocional llevó casi 6 meses completos. Hubo recaídas, momentos de desconfianza y cicatrices antiguas que parecían imposibles de sanar. Pero la determinación de un chamaco de 4 años que deseaba solo tener una familia completa probó ser más fuerte que décadas de resentimiento y malentendidos. Al final de aquella jornada, repleta de revelaciones dolorosas y descubrimientos transformadores, el niño huérfano conquistó algo que jamás imaginó posible: una familia ampliada, formada por 2 mujeres que lo amaban de formas diferentes, pero igualmente intensas. Su tía aprendió a superar el orgullo y los prejuicios que habían destruido la felicidad de su hermano, mientras la primera esposa de su padre finalmente pudo honrar la promesa hecha al gran amor de su vida. La casa pequeña donde vivían se transformó en un hogar donde 3 generaciones de dolor pudieron finalmente encontrar paz. La llave dorada, que había abierto mucho más que un simple arcón, permaneció como símbolo de que algunos secretos, cuando revelados con amor y valentía, pueden curar heridas que parecían eternas. El niño aprendió que familia no se define solo por lazos sanguíneos, sino por la disposición de personas heridas se unieren para reconstruir esperanza donde antes solo había soledad y arrepentimiento. En las mañanas de domingo, ahora eran 3 figuras que caminaban juntas por las alamedas del Panteón, llevando flores frescas y compartiendo memorias que finalmente podían ser celebradas en vez de escondidas. El amor había triunfado sobre años de mentiras y sufrimiento, probando que corazones partidos pueden sanar cuando encuentran otros corazones dispuestos a recomenzar.